Andrés Suro, psicólogo y sexólogo emergente. Lleva a cabo talleres psicoeducativos y además en Magister es responsable de atención y orientación en consultas de sexología masculina. Viene a hablarnos sobre el control eyaculatorio, nos va a explicar qué es y cómo podemos mejorarlo. ¿Y qué? Si quieren el micrófono, el bandito sí. Vale, se me escucha bien, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como ya me han presentado, yo soy Andrés. Bueno, en primer lugar, agradecer a la compañera Pilar. Me ha gustado muchísimo su presentación y me va a servir mucho de apoyo porque voy a hacer algunas referencias a conceptos que ella ha mencionado. Así que bueno, antes de empezar, os pregunto yo a vosotros, ¿qué es el control eyaculatorio? ¿Alguien me quiere responder? No hay respuesta incorrecta. Pues sí, por ahí. Cuando una persona retiene la eyaculación no la puede provocar de alguna manera. Saber en qué momento puede eyacular y puede provocar. Vale, muy bien. Antes de empezar, sí que me gustaría aclarar que yo voy a hablar en género masculino porque la mayoría de personas con pene son hombres, pero eso no quiere decir que todas las personas con pene sean hombres. Bien, pues como bien ha dicho la compañera que estaba sentada al fondo, es la capacidad de decidir en qué momento alcanzamos un clímax. Esto quiere decir que no solamente podemos decidir si queremos reducir el momento en el que eyaculamos, sino también alargarlo. Y lo más importante es profundizar. ¿Y por qué profundizar? Pues básicamente porque si nosotros podemos decidir cuándo eyacular, podemos dedicarle más atención y más espacio a disfrutar del momento, sin tener esa preocupación de cuándo me voy a correr, cuándo va a pasar esto, que normalmente para muchos hombres suele ser motivo de falta de concentración sexual. También, obviamente, pues implica aumentar el placer en las relaciones sexuales compartidas, porque lógicamente es una cosa que no suele estar presente cuando vivimos un encuentro íntimo, un encuentro con nosotros mismos, pero en el momento que nos acostamos con otra persona, puede ser que sí que florezcan estas inseguridades, estos miedos, que nos lleven a perder el control. Bien, pues precisamente de esto vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa si no hay control? Pues podríamos mencionar que hay 4 factores principales que están muy relacionados entre sí. De hecho, no los podemos separar. El primero de ellos podríamos mencionar que es que nuestra autoestima se ve afectada negativamente. Básicamente, nuestra autoestima, sobre todo a nivel de imagen corporal y de imagen mental, se va a ver perjudicada. Es decir, vamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos. Y es muy probable que si no nos vemos lo suficientemente buenos, tengamos un sesgo de que todo lo veamos en el sexo como algo negativo, algo de lo que preocuparnos. Lo que nos lleva al segundo punto, que es baja seguridad en nosotros mismos. Esta baja seguridad hace que temas como enfrentarnos a nuevos retos, a nuevas experiencias o vivir nuevos desafíos, tanto dentro de la cama como fuera de la cama, nos cueste un poco más. Por lo tanto, igual no vamos a estar tan predispuestos a esa capacidad de innovación que es tan necesaria y tan importante cuando hablamos de nuestra sexualidad, porque la innovación es lo que nos mantiene en esa continua fase de exploración, de conocernos a nosotros mismos y también pues, de romper con la monotonía, que muchas veces es la gran enemiga de los encuentros sexuales compartidos. Estos 3 pilares podemos decir que afectan directamente al cuarto, es decir, menor autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? Pues es lo que nos permite hacer una introspección sexual, conocernos a nosotros mismos, seguir avanzando en nuestra sexualidad. Por lo tanto, si tenemos una autoestima disminuida, baja seguridad de nosotros mismos y no nos sentimos capaces de innovar, pues obviamente el autoconocimiento que vamos a poder tener no es tan grande y por lo tanto nuestra zona de confort no va a ser tan amplia como podría ser. Porque a mí no me gusta hablar de salir de tu zona de confort. Me parece que es un término que le han machacado mucho. Me parece más interesante hablar de ampliar la zona de confort. Con lo cual, con estos problemas, no estaríamos ampliando todo lo que podríamos ampliar nuestra zona de confort. Bien, entonces, es importante mencionar, si esto es una cosa que puede llegar a ser tan problemática, cuáles son las causas de la pérdida de control eyaculatorio. Pues también hay varias razones que podríamos mencionar, aquí no están todas, lógicamente. Vamos a empezar por los problemas del día a día. Muchas veces pensamos que las cosas que tienen que ver con el sexo son las únicas que afectan al sexo. No.
los problemas de pareja, los problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas personales, todas aquellas pequeñas cosas que puedan pues formar parte de nuestro día a día, pueden afectar obviamente a la sexualidad. Por lo tanto, no vamos a obviar el hecho de que si te va mal en el trabajo, sufres un despido o tienes un problema con tu padre, pues nos va a afectar a la sexualidad. Por supuesto, cuando hablamos de sexo tenemos que hablar de educación sexual. Tristemente, todavía en España hay una escasa o nula educación sexual. Esto implica que no sabemos lo que es el consenso, no sabemos cómo funcionan los encuentros en pareja, no sabemos cómo funciona nuestro propio cuerpo, ni las diferencias que hay con respecto a otros cuerpos. Y de hecho, bueno, otro grandísimo problema de la educación sexual es que nuestros referentes están muy basados en el porno. Y aquí hago otra nota aclaratoria. Porno es muy amplio y porno es cualquier tipo de ilustración gráfica con la que podamos estimularnos. Yo del porno que voy a hablar aquí, del que me refiero siempre que hablo desde un punto de vista negativo, es el porno mainstream que consumimos en Internet, muy basado en esa ciencia ficción de grandes productoras de porno. Bien, pues tristemente la poca educación sexual, si es que se puede considerar educación sexual, que tenemos los españoles, sale de aquí. Y de hecho, bueno, pues los índices de inicio de consumo de porno de los españoles comienzan desde los 7 años. Y a los 7 años no tenemos en las escuelas educación sexual integral. Con lo cual, el primer contacto con el sexo para muchos jóvenes es el porno. Y aquí yo voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis cuál es el tiempo promedio de hasta alcanzar el orgasmo de mujeres y de hombres? Vamos a empezar por los hombres. ¿Sabéis cuál es el tiempo promedio? Entre 3, 4, 5 minutos podríamos decir que es un tiempo promedio bastante representativo de la eyaculación masculina. Y en el caso de las mujeres, bueno, verdaderamente el de la mujer es muchísimo más variable, pero por poner un tiempo promedio podríamos decir que está entre los 13 y 14 minutos. Vemos una diferencia bastante amplia. De hecho, no hace falta saber muchas mates para saber que es más del doble de los hombres. Con lo cual, lógicamente, en las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres hay una diferencia abismal. Y esta diferencia, si no la conocemos y no sabemos cómo abordarla, pues hace que vivamos los encuentros muchas veces de forma frustrante, lo cual es algo que, pues, que de alguna forma u otra se podría abordar como educación sexual. Bien, la ansiedad y el estrés. Yo creo que la ansiedad y el estrés es el gran mal de todos cuando hablamos de cómo se ve nuestra vida sexual afectada. Y de hecho, pues que tengas una vida estresante o que tengas mucha ansiedad, no solamente ansiedad general, como la que estaba hablando de todos los aspectos de nuestra vida, también me refiero a la ansiedad sexual anticipatoria. Es decir, si yo no me siento preparado para el sexo y no me siento con las habilidades para tener un encuentro sexual, pues muy probablemente tenga ansiedad anticipatoria al encuentro. Es decir, voy a empezar ya el encuentro con una serie de creencias y expectativas de es que no llego, es que tardo mucho, es que no disfruto, es que no sé lo que le gusta a mi pareja, en fin. Pues esto obviamente afecta a nuestro control eyaculatorio. La sobreestimulación es algo que también es una cosa que deberíamos destacar en estos momentos y es porque el porno, y vuelvo a referirme al porno, altera muchísimo nuestra estimulación normal. ¿Por qué? Porque el porno está perfectamente diseñado para que le suponga una sobreestimulación. Esto lo que implica es que de alguna forma u otra se altere el cómo vivimos nuestra actividad sexual de una forma más realista, más cotidiana, por así decirlo. Por lo tanto, también nos va a afectar al control eyaculatorio. Y por último, todos partimos de un historial sexual. Todos tenemos un aprendizaje, un aprendizaje en nuestra pubertad, en nuestra adolescencia, en la que nosotros hemos desarrollado nuestra sexualidad y que de alguna forma u otra, pues si hemos tenido una serie de patrones durante nuestra adolescencia, van a repercutir en nuestra vida sexual adulta, con lo cual no podemos obviar el de dónde venimos, ¿no? Por así decirlo, como la parte más filosófica de esta presentación. Bien, entonces, ¿cuál es el común denominador y el mal de los males cuando hablamos bueno, de eso, de los problemas que podemos tener sexualmente en la cama? Venga, está fácil, podéis responderla. Bien, pues el porno es verdad que tiene una serie de afectaciones que, bueno, en este caso estamos hablando del control eyaculatorio, no solamente afectan al control eyaculatorio,
Pero aquí voy a mencionar, pues, todas las cosas, o todos los factores, mejor dicho, que de alguna forma u otra nosotros tenemos de referencia del porno y que afectan a nuestra vida sexual. Las expectativas. ¿Qué pasa con las expectativas del porno? Pues que son inalcanzables. No sé si habéis visto porno, yo creo que todos aquí por lo menos hemos visto a lo mejor en un momento un vídeo, una película porno. Las expectativas que nos sitúan son inalcanzables, partiendo de la base de que no hay errores, no pasa nada malo, todo está perfectamente ejecutado, se ven como disfrutan muchísimo, bueno, por supuesto las eyaculaciones y todo lo que ocurre, todo lo que vemos es, bueno, de películas, porque al final se trata de ciencia ficción. Esto es algo que quiero dejar muy claro. El porno no es erótico, el porno es ciencia ficción. ¿Qué referentes tenemos en el porno? Pues no hace falta indagar mucho para darnos cuenta de que la grandísima mayoría de actores son personas que se salen de los cánones incluso, que tienen rasgos y características físicas muy exageradas, que llevan a cabo unas prácticas que son muy difíciles de reproducir en la cama. De hecho, os pido que no lo intentéis. Y bueno, al final lo que estamos viendo es que son cuerpos perfectos. Y la realidad es que no tenemos cuerpos perfectos. ¿Y qué es un cuerpo perfecto? También lanzo esa pregunta. Por supuesto, también me refiero aquí a las dinámicas. La tendencia del porno a día de hoy está muy sesgada hacia la polarización. Es decir, lo que vemos en el porno son dinámicas, en las que una persona es muy dominante y la otra es muy sumisa. Cada vez más, la agresión forma parte de las dinámicas sexuales. Esto es algo que tristemente está afectando también a cómo se relacionan los jóvenes de hoy en día. Por eso es muy importante hablar del consenso y del consentimiento, porque es que no lo hay. Y por último, todo esto afecta a nuestra percepción de la sexualidad. ¿Y cuál es la percepción? Pues que no somos lo suficiente. No somos lo suficientemente buenos en la cama porque no somos lo que vemos en el porno. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Y ya sí que voy a dejar como la parte más triste, depresiva de esta presentación y voy a hablar de cosas positivas. ¿Qué podemos hacer? Hay varios consejos que podemos mencionar. Consejos generales y consejos específicos. El primer consejo general, bueno, sorpresa, sustituir el porno. Vale, ¿y por qué lo sustituimos? Pues estamos tan acostumbrados siempre a consumir el mismo tipo de estimulación que no pensamos que hay otro tipo de estimulación erótica. Y a mí me parece muy interesante, de hecho fue algo que yo empecé a explorar hace muy poquito, 3 años, y me encanta porque es muy rico, los relatos eróticos. Los relatos eróticos además nos ayudan muchísimo a fomentar nuestra imaginación y concentración sexual. Y además, en nuestra cabeza todo es posible, porque las fantasías no tienen límites. Y esto es algo que nos da mucho pie cuando leemos relatos eróticos, fantasías eróticas. En este sentido también, para los que sean un poquito más flojitos con el tema de la lectura, que es verdad que cada vez leemos menos, también existen audioeróticos. Y no hace falta pagar por aplicaciones que cuesten dinero, porque de hecho he estado investigando y hay algunas aplicaciones, páginas web que son gratuitas. Si estás interesado, escribes. Bien, explorar con los 5 sentidos. Como ya bien he dicho antes, como estamos tan acostumbrados al consumo de porno, pues estamos acostumbrados a la estimulación erótica visual. ¿Y qué pasa? ¿Que no tenemos más sentidos? Pues sí que los tenemos y todos forman parte de nuestra sexualidad. Y aquí me refiero a que el tacto es un sentido muy importante en el sexo, el oído es un sentido muy importante en el sexo, pero también lo son el olfato y el gusto, que no se nos olvide. Podemos jugar con los 5 sentidos y también podemos jugar con todo nuestro cuerpo. Pues básicamente cuando nos acostamos muchas veces a lo que vamos es a los genitales. Y ahora yo os pregunto, ¿sabéis cuál es el órgano sexual más grande de nuestro cuerpo? Vale, la piel, muy bien. ¿Y cuál es el más potente? El cerebro, vale. Y entonces, ¿por qué vamos siempre a los genitales? Vamos a estimular el cerebro y vamos a estimular la piel. La piel está en todo nuestro cuerpo, así que por favor no nos detengamos exclusivamente en los genitales. Vamos a también probar partes del cuerpo que igual no pensamos que sean erógenas y eróticas, pero sí lo son. Igual descubrimos un nuevo fetiche o una nueva práctica que nos vuelve locos. Yo lo dejo aquí, ya luego cada uno en su casa que haga lo que quiera. Consejos específicos. Pues lógicamente es verdad que a veces hay una serie de condiciones y problemas que pueden afectar a la sexualidad que sí que deban ser exploradas por un profesional de la medicina, que hace un urólogo o un endocrino. Si ya hemos descartado que no existe ningún problema,
que puede afectar a nuestra salud biológica, física, fisiológica, pues entonces podemos hablar de terapia sexológica. La terapia sexológica para mí es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente está para hablar de cómo conseguir meter un pepino por el culo, hablando mal y pronto. Sirve para fomentar la intimidad, la comunicación en pareja, cómo puedo resolver los problemas, los mitos que yo llevo acarreando desde mi adolescencia, cómo puedo sentirme más seguro conmigo mismo, no solamente en lo sexual, sino en todas las esferas de mi identidad. Por lo tanto, no tengamos miedo de ir a terapia sexológica, y si no queremos ir solos, podemos ir en pareja. De hecho, es muy importante ir en pareja porque todos sabemos lo de la frase típica de que cada persona es un mundo. Pues, ¿qué pasa de cuando dos mundos chocan? Que no es un mundo, es todo un sistema nuevo. Y estos sistemas muchas veces no sabemos entenderlos, no sabemos comprenderlos. Especialmente cuando hablamos de relaciones heterosexuales, porque partimos de dos formas de socializar completamente diferentes. Con lo cual, también animo a que vayamos a terapia sexual. Y por último, sí que existen una serie de soluciones específicas, y aquí pues voy a hablar un poco de lo que me dan de comer, y es pues que existen cada vez más productos que mediante terapia cognitivo-conductual y mediante el desarrollo de habilidades motoras, sin tener que recurrir a medicamentos que tengan efectos secundarios, etcétera, pues pueden resolver ciertas cosas que podemos vivir como problemáticas, como pueden ser la eyaculación precoz, la retardada y próximamente la disfunción eréctil. ¿Cómo? Pues básicamente lo que se ha descubierto, lo que se ha confirmado mediante muchas investigaciones, es que si nosotros apoyamos, por un lado, mediante terapia, el desarrollo de ciertas habilidades motoras con dispositivos específicos, podemos hacer que la persona gane seguridad, alivie esos niveles de estrés y ansiedad que puedan formar parte de su vida. Obviamente hay que hacer un trabajo de psicoeducación con las personas y de esa forma vamos a poder ver cómo la eyaculación precoz, la retardada o disfunción eréctil, incluso la ausencia de placer en las relaciones, digamos que se reducen o llegan a desaparecer y le damos pie a que podamos disfrutar más en la cama. Así que bueno, dicho esto, os doy las gracias por escucharme y nada, ahí tienen mi contacto por si me quieren escribir para los audios eróticos, lo que necesitéis. Si tenéis alguna duda. Bueno, pues que se han quedado ahí con ganas de aplaudir.